Pues un saludo cordial y nos alegramos de estar otra vez aquí entre vosotros. Nos alegramos, nos gozamos. Buscad, por favor, en vuestra Biblia la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. La epístola conocida como a los colosenses. Capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumine, nos ayuda, nos guía y nos enseña. Y Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, preparándonos, guiándonos, para que tu palabra cumpla su propósito en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Pablo escribe estas líneas, no está pensando, bueno, ya he terminado con el capítulo 1, voy a empezar ahora con el capítulo 2. Porque, entre otras cosas, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Esto ha sido distribuido, marcado, para nuestra ayuda. Pero lo que hemos leído forma parte del desarrollo del pensamiento que Pablo está desarrollando, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es buenísimo proceder al estudio sistemático de la Biblia. Sistemático quiere decir, como estamos haciendo el estudio de Colosenses, empezando desde el principio y yendo por secciones que tienen que ver con un pensamiento, pero a través del estudio de todo el libro. Porque esto nos ayuda y nos da una visión completa de lo que Dios nos transmite, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es bueno el estudio sistemático. Muy importante. Recordad que cuando empezamos con Colosenses dijimos, cuando lleguemos al final, habremos tenido la oportunidad de ver y de conocer y tener un mayor entendimiento de lo que es el corazón de esta epístola y los propósitos de esta epístola.
Gordy compartía el domingo que viene, porque aunque no estábamos de aquí, pero lo escuchamos después, los versículos anteriores y habla del sufrimiento que significa o que implica el ministerio del servicio a Dios. Y nos decía que Pablo usa el término agonizo. Agonizo. Que ese sufrimiento tiene que ver con el cumplimiento de lo que Cristo le ha encomendado que haga. Hacer la voluntad de Dios muchas veces implica también sufrir las consecuencias en un mundo de desobediencia a Dios. En un mundo en tinieblas, ser luz tiene un precio. Y Pablo habla de que ha sido encomendado con Cristo y sufre, pero lleva a cabo su ministerio según la potencia de Dios en él, según el poder de Dios en él. Habla del misterio de Cristo, el misterio de Dios. Este término misterio en el Nuevo Testamento tiene algunos usos, pero aquí es algo que antes estuvo escondido y ahora ha sido revelado, y es el hecho de que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros es un misterio que en todo el Antiguo Testamento no se conocía, pero que ahora en el Evangelio, en la Iglesia, es una realidad. Y esto nos lleva a un crecimiento. Este pasaje que hemos leído, estos primeros 7 versículos del capítulo 2, si yo le tuviera que poner un título, recurriría a una canción de los años 60, al título de una canción de los años 60. Los mayores del lugar se acordarán y algunos también. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Pablo no está en Colosa, no ha estado en Colosa, o por lo menos no ha estado con la iglesia en Colosa, porque es posible que hubiese pasado por allí alguna vez, pero antes de que se formara la iglesia. Muchos de los que allí se reúnen no han visto a Pablo nunca en persona, pero Pablo tiene conciencia y transmite a los hermanos que aunque está lejos, que aunque está ausente, Pablo está luchando por ellos. Ese refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, no es verdad. Pablo siente la situación de los de Colosa como suya propia, y aunque él no está allí presente y no está viendo con sus ojos lo que es la realidad de los creyentes en Colosa, Pablo siente en su corazón y en su lucha, y por eso agoniza luchando, la realidad de los hermanos allí. Versículo 1. Porque quiero que sepáis. Esta primera expresión es enfática. Quiero que sepáis. En otros lugares dice, no quiero que ignoréis. Pablo ama a los hermanos, se preocupa por los hermanos, batalla en oración delante de Dios a favor de los hermanos en Colosa. Pero Pablo quiere que los hermanos en Colosa lo sepan, que tengan conocimiento de que él en la distancia está con ellos en la batalla.
Y hermano, es importante que oremos los unos por los otros, que nos socorramos en oración los unos por los otros, o los unos a los otros. Es importante que clamemos delante de Dios a favor de nuestros hermanos. Pero oye, díselo, que lo sepan. Preocúpate, comunícaselo. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y es importante que tengamos la sensibilidad de transmitir a otros que están en nuestra mente y en nuestro corazón y decirle, oye, quiero que sepas que estoy orando por ti. Porque es verdad que cuando tú oras delante de Dios a favor de otro, el poder de Dios se derrama y puede traer mucha bendición. Pero parte de esa bendición es que Él sepa, que ellos sepan, que conozcan, que tengan información de que tú estás preocupándote por ellos. Porque al otro le consuela, le anima escuchar con sus oídos, por tu propia voz, no me he olvidado de ti. Oro por ti. A veces un cónyuge le dice al otro, ¿me quieres? Si tú ya lo sabes. Bueno, pero dímelo, ¿no? En una conversación hace muchos años, Julia y yo escuchamos que una esposa le decía al esposo, ¿cuántos años hace que no me dices te quiero? Y no hablaba de 2 o 3 años, seguramente se refería a muchos años, a decenios. ¿Cuántos años hace que no me dices te quiero? Y Julia y yo nos miramos y aquello nos entristecía. Hermano, porque es bueno, es importante, es alentador, trae consuelo, saber, escuchar, conocer, sentir que otros nos aman y se preocupan y oran por nosotros. Y Pablo se lo dice, quiero que sepáis. Así que no está de más, ni es algo menor. Como dijera aquel otro gobernante, es algo mayor. Pablo dice, cuán grande lucha, y es el mismo término que Gordy nos explicaba el domingo pasado, agonía, sostengo por vosotros. Cómo agonizo en la lucha espiritual, en oración, a favor vuestro. Pero es un tiempo verbal continuo, no es un instante, es una acción permanente. Pablo lucha de forma constante a favor de los hermanos en Colosa, orando delante de Dios, luchando hasta agonizar, es decir, hasta sentirse exhausto, agotado, a favor de ellos.
Y cuando antes se ha leído en Isaías capítulo 40, que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, creo que debiéramos experimentar esta realidad mucho más. A veces oramos cuando estamos animados y estimulados, pero después, si estamos cansados o exhaustos, nos dedicamos a la autolamentación y a la autocomplacencia, en vez de permanecer luchando a favor de otros. Porque Dios da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Porque no dependemos de nuestras propias fuerzas o recursos, sino del poder de Dios. Que sepamos que cuando estamos orando a favor de otro, el poder no está en que yo ore, sino en el que esa oración llega delante de Dios y es el poder de Dios el que actúa. Pero yo soy fortalecido orando por ti. Y tú eres bendecido. Y tú eres fortalecido orando por mí. Y yo soy bendecido. Y esta es una lucha, esta es una batalla contra las huestes espirituales de maldad. Pablo se siente exhausto pero no derrotado. Se siente cansado pero no vencido. Se siente sin fuerza pero renovando el ánimo. Que sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y también por lo de Heriápolis, lo dice en el capítulo 4. De manera que, mirad hermano, Pablo ora por algunas iglesias. Ora por todas las iglesias. Dice él que sobre él viene la preocupación y la carga de todas las iglesias de Dios. Pero específicamente y concretamente aquí se refiere a la zona de aquel valle donde estaba el río Lico y las iglesias que estaban allí en cercanía. Y yo pensaba, bueno, esto puede ser Alcosa, Cazalla, San Pablo. Porque en definitiva, mirad hermano, aunque nos reunamos en distintos lugares y tengamos distintas actividades, especialmente tenemos que enfatizar de que somos uno en Cristo. Miembros del mismo cuerpo, de la misma familia, teniendo el mismo Padre. Tenemos que entender el concepto de unidad de la Iglesia que está en el Nuevo Testamento. En distintos lugares, con distintos ministerios para responder a distintas necesidades, pero con los mismos objetivos: darle gloria a Dios, proclamar el Evangelio y ser edificados en la fe. Mirad, cada iglesia local, cada testimonio es parte del mismo testimonio. Sí, en definitiva es parte del mismo testimonio y también del mismo ministerio. Cuando el Señor Jesucristo encomendó a los discípulos: id hasta lo último de la tierra, estaba pensando en esto que aquí Pablo está llevando a cabo. Y Pablo sabe que cuando él ora clamando a Dios por encima de su fuerza, pero permaneciendo fiel en la intercesión a favor de estas iglesias, él está colaborando con el desarrollo del plan de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, llegue inmediatamente el momento en el cual cada iglesia local tenga no solamente la preocupación por ella misma, o hablemos en primera persona del plural, tengamos la preocupación de nosotros mismos, sino tengamos la proyección
de ir hasta lo último de la tierra. Hermanos, y es necesario que aprendamos a sumar esfuerzos, a colaborar juntos, a proclamar juntos. La iglesia local no puede, no debe, no agrada a Dios viviendo en aislamiento del resto de la iglesia de Dios. Porque en el propósito de Dios es una iglesia, expresada y colocada en todos los lugares, pero con un mismo espíritu, con un mismo Señor, con una misma fe, con una misma esperanza. Y hermanos, tenemos que ser amplios de visión y generosos de corazón, porque no es tú y yo, sino todos los hijos de Dios, en todos los lugares. Así que Pablo aquí sabe que él está luchando no por un proyecto suyo personal, que cuando ha llevado a cabo el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero ha plantado un número de iglesias y estas son mis iglesias. No, está orando y clamando, luchando por una iglesia que él no ha comenzado, pero que es de Dios y con la cual él está comprometido y con la cual él está implicado también. Me remito a la historia no más lejana, sino un poco más cercana. 1933. Hace 88 años, me parece, si la matemática no me... Del seminario evangélico, tiempo de la Segunda República. Del seminario de Valdepeña han concluido los estudios preparatorios un grupo de discípulos españoles. Y 4 de ellos, recuerdo solamente ahora mismo el nombre de 3, el del cuarto no me acuerdo ahora mismo. Pero 4 de ellos vienen a Sevilla y ninguno son sevillanos. Me refiero a José Martínez, me refiero a Santos García Rituerto, me refiero a Antonio Zamora. Y el cuarto no recuerdo el nombre, pero murió después de la Guerra Civil. Y ellos vinieron aquí y empezaron, había muy poco testimonio aquí y empezaron otros testimonios. Y hermanos, Dios provee de fuera. Pero después, allá por los años 60 y 70, de la iglesia de aquí de Sevilla, salen pastores para Córdoba, salen pastores para Madrid, salen pastores para Barcelona, salen pastores para otros lugares. Estoy tratando de transmitir el hecho de que hay un fluir de provisión de Dios, de fuera adentro y de dentro afuera, y eso lo tenemos que ver, lo tenemos que valorar y lo tenemos que cultivar. Pero todo esto no es cuestión organización, no es cuestión de poner o establecer unas normas, unos principios. No, esto comienza en la oración. Esto comienza en la oración. Cuando nos ponemos a orar por otro, cuando oramos por otro, de manera personal, de manera familiar o de manera también como iglesia, orando a favor de la obra de Dios en otros lugares, el sentimiento de pertenencia al mismo cuerpo de Cristo se fortalece. Somos por naturaleza individualistas.
Y nos gusta colocar los límites de nuestro campo. A ver cuánto abarcamos. Y hasta donde abarcamos ponemos los límites. Y aquí que no entre nadie y de aquí no salimos. Ese no es el concepto que Dios tiene del ministerio de la Iglesia revelado en el Nuevo Testamento. Y Pablo esto lo sabe. Y ejercitarlo supone una gran lucha. Y él ora por aquellos que nunca han visto su rostro. Y ahora dice el versículo 2, ¿cuál es la razón o cuáles son los motivos que están implícitos, que contienen su oración cuando él lucha delante de Dios en oración? Agoniza delante de Dios. Derrama su alma, derrama sus lágrimas y aún está dispuesto a derramar su vida como aquella libación que echaban sobre el sacrificio en el Antiguo Testamento. Sabéis que cuando sacrificaban las víctimas, después echaban un aceite que era como una libación con unas hierbas aromáticas que subía como olor fragante. Y dice el apóstol Pablo, en esta lucha mía, en este agonizar mío no añade nada a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es completa, pero sube como olor fragante delante de Dios. Dios se alegra, se goza, cuando tú y yo oramos delante del trono de su gracia a favor de otros. Sé que muchas veces hacemos nuestra lista de oración y están ahí fundamentalmente incluidas nuestras necesidades y nuestros proyectos. Pero Pablo eso lo encomienda a Dios y libra la batalla orando por los demás. Para que sean consolados sus corazones, para que el consuelo de Dios sea derramado sobre los corazones de ellos. Gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará la mente y el corazón en Cristo Jesús. Para que sean consolados sus rodillas, los dolores de la espalda, las limitaciones del cuerpo. No, para que sean consolados sus corazones, porque el corazón es el centro del ser humano. Cuando dice sus corazones es una referencia al ser humano. Tal es su corazón, tal es el corazón del hombre, así es él. Ahí se fraguan, en nuestros corazones, se fraguan todos nuestros intereses y todas nuestras batallas. Y Pablo sabe que ahí está el quid de la cuestión y ora para el consuelo en los corazones. Porque algunas veces nosotros queremos informar a Dios de todos los detalles y darle toda la información como si Él no la conociera. Y tenemos que orar por los corazones. Si Dios sabe, mucho mejor, no ya que nosotros que oramos, sino de aquellos que lo sufren, Dios sabe cuál es la situación. Pero cuando hablamos de la persona, estamos incluyéndola en todo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, que sientan esa unidad hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento.
Voy a poner solamente una pequeña ilustración. Tengo un problema, un conflicto, una lucha, una batalla. Y oro delante de Dios pidiendo al Señor su ayuda y su socorro. Y persevero en oración clamando a Él: Señor, socórreme. Y el conflicto, la lucha y la batalla continúan. No cambia la situación. Pero Dios hace el cambio en mí. Porque esa lucha, ese conflicto, esa batalla, esa situación que nos lleva a estar en sufrimiento, tiene como propósito y finalidad hacerme más conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos, pasamos por la prueba, y si la prueba permanece, lo importante es que hemos salido perfeccionados de la prueba. La prueba está, pero cumple su función en nosotros, haciéndonos más conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está pensando aquí, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, es decir, que sepamos, que comprendamos, que entendamos cómo es el operar de Dios y salgamos fortalecidos y descansando en Él. ¿Os acordáis lo que le propuso Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos? Adorad la imagen. Y le dice: ¿y qué Dios será el que os guarde del horno de fuego? Si no adoráis la imagen, seréis lanzados al horno de fuego, a los amigos de Daniel. Que algunas veces metemos a Daniel también en el horno de fuego. Eran Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel no. Y ellos le responden: sepas, oh Dios, que nuestro Dios puede librarnos, y de tu mano nos librará. Y si no nos librare, que sepas que no adoraremos la imagen. Ya estaba cumplido ahí el propósito. Y si no nos librare, sepas que no adoraremos la imagen. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como parte de esto ya se ha explicado solamente, voy a centrarme en ilustrarlo un poco. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? En el contexto en el que lo estamos leyendo. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que se nos ha revelado? Porque un misterio no es algo que no podemos entender, sino algo que estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. ¿Qué se nos ha revelado en relación con Dios el Padre y Cristo? El poder de intercesión de Cristo delante del Padre. Jesús manda a los 70 y Él se queda allí.
y les envía a predicar el Evangelio. Y él se queda allí. Y luego regresan los 70 diciendo: Señor, gloria sea a Dios, hemos hecho señales y maravillas. Y Jesús le dice: mirad, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aunque Jesús no estaba físicamente con ellos, aunque Jesús no le acompañaba físicamente a cada grupo de 2 que fueron dispersos, enviados a predicar el Evangelio, Jesús, el Señor Jesucristo, oraba, intercedía, luchaba por ellos, y Satanás no les pudo vencer. Y cumplieron su misión y regresaron con gozo. Y no sabían que Satanás había sido estorbado para que no les hiciera mal. El misterio de Dios, el Padre y Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo por nosotros? Es decir, Él ascendió a los cielos, está sentado en el trono. Pero Él está intercediendo a favor nuestra, a favor de su iglesia. Y libra esa batalla delante del trono del Padre, clamando a favor nuestra. Y aunque no lo veamos, aunque no está físicamente aquí, es el mayor tesoro que tenemos. Yo os envío en medio de lobos, pero confiad. Pero confiad. Hermanos, se nos ha revelado que en el tiempo presente, delante de Dios el Padre, Dios el Hijo, el que venció la muerte, el que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, que aunque está en el trono, Él sigue siendo el Señor y Él gobierna. Él está contigo y está conmigo. Y está con nosotros. Y con su iglesia allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Seamos conscientes de esto. Esto es un misterio. Esto es un misterio, quiere decir que esto nos ha sido revelado, y aunque nuestros ojos no lo ven ni nuestras manos los palpan, es una realidad más real que la física de los que estamos aquí. Porque aquí puede que alguno esté presente pero ausente. Pero Cristo, aunque esté ausente, está presente. Y tenemos que aprender y tenemos que fortalecernos a confiar en ellos, a descansar en ellos. Cuando estaban en la barca en medio del mar y se levantó la tormenta y los vientos, parecía que... Y Jesús no estaba allí. Pero llegó. A veces libramos nuestras batallas, nuestras luchas, y tenemos nuestras necesidades y conflictos, unas veces familiares, personales, de salud, materiales, de toda índole, y también en los proyectos de la iglesia. Mirad, hermanos, en Cazalla estamos orando por un lugar donde poder reunirnos. En Los Naranjos nos reunimos todos los domingos menos hoy, pero es una dificultad para los pueblos del entorno ir hasta Los Naranjos, y pensamos que lo mejor sería un local en Cazalla por ser el punto central de la zona. Y creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Y ahora le toca al Señor hacer el resto. Y a veces si nosotros nos emperramos en una cuestión y nos obcecamos en lo que entendemos buenamente, sanamente, con los mejores propósitos, que esto es así, si no es el plan de Dios, no será bueno. Así que hagamos lo que nos corresponde y ahora esperemos en el Señor. Y estamos esperando. Porque Él sabe lo que es mejor, tiene poder para hacerlo y nunca llega tarde. Es su tiempo. Tengo que acelerar porque quiero terminar sin pasar En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, no busquemos argumentos fuera del Evangelio. No busquemos recursos fuera del Evangelio. En Él están escondidos, pues escarbemos, indaguemos, busquemos. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado que el diablo se viste como ángel de luz. Y ahora llega uno y te dice, oye, mira, que sabes una cosa, y te hace una sugerencia y te dice, conozco esto, conozco lo otro, y te quiere sacar de los principios del Evangelio para llevarte por recursos y argumentos humanos a la meta que tú quieres, pero que quizás no sea el camino por el que Dios lo quiera hacer, para que nadie os engañe. Tenemos que conocer lo que Cristo Jesús nos enseñó y lo que su palabra dice para estar preparados, para estar argumentados en contra de los engaños del diablo, que es persuasiva. Porque, versículo 5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Si yo hubiese tenido que escoger o hacer, que no lo he hecho, el tema de hoy o el pasaje de hoy, estoy seguro que no habría escogido este. Seguro. Pero, como en la distribución que han hecho los ancianos me ha tocado este pasaje, pues yo os lo digo, mirad, hermano, y lo hago en el plural, aunque estamos ausentes en cuerpo, no obstante en espíritu estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Y sentimos también esa comunión a la recíproca, ¿no se dice? En el espíritu, en los planes de Dios. Gozándome, dice el apóstol Pablo, y hablo en sus palabras, pero también las hago mías, gozándome y mirando vuestro buen orden. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, le damos gracias al Señor, porque Él en vosotros y con vosotros y por vosotros lleva a cabo su obra. Hermanos, y todos somos necesarios, ninguno es imprescindible. Porque es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La firmeza. Y gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios y le damos gloria a Dios por lo que Él hace en vosotros y con vosotros. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Seguir andando en Él. Es lo que Pablo dice, oye, es que no hay que añadirle nada, es que no hay que mezclar otras cuestiones, es que no hay que recurrir a argumentos ni proyectos
No, es que lo que está en Cristo, pues hermanos, de la manera que lo habéis recibido, es decir, en esa fe bíblica, en esa fe sencilla, en esa fe auténtica, en esos principios sencillos del Evangelio, pero que son eternos, andad en él. Manteneos en vuestra vida cristiana, en vuestro andar cristiano, manteneos en él, en el Señor Jesucristo. Y ahora, para terminar, uso aquí 3 expresiones que yo creo que son ilustrativas ilustrativa de cómo es el desarrollo y el crecimiento y el fortalecimiento de la Iglesia de Dios. Mirad qué 3 figuras emplea. Arraigados. Se habla de raíces. Como un gran árbol, como una planta que echa sus raíces. Y en esas raíces, por esas raíces, no solamente está firme, sino también recibe el alimento. Estamos en Cristo, arraigados en Cristo. No nos movamos de ahí, porque un árbol no se mueve de su lugar. Las raíces son lo que lo sostiene, pero las raíces son también las que le mantiene ahí. Arraigados, echa raíces, extiende raíces, profundiza en raíces. Sobreedificados en él. Antes hablado de las raíces, ahora cambia la figura a un edificio. Tiene los cimientos, pero hay que edificar para arriba, sobreedificar. Los cimientos son el Evangelio, los cimientos es Cristo Jesús, es la piedra de los siglos, es la roca de los siglos. El fundamento, la base de la iglesia. Y sobre este fundamento que es Cristo hay que sobreedificar. Porque el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Y hay que ir añadiendo, edificando para que Dios vaya añadiendo piedras a este edificio espiritual que es su iglesia. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe. Confirmados en la fe quiere decir ratificado. Ratificado en la fe. Esta es la fe. Y en esta fe nos confirmamos y no nos movemos. El Señor Jesucristo. La palabra. Así que Pablo, aunque está lejos, él lucha, batalla, agoniza hasta el final de su fuerza, hasta quedar exhausto por la iglesia allí en Colosa, por la iglesia en Hierápolis, por la iglesia también en la Odisea. Y no sigo porque aquí nada más que en esta carta habla de estas 3. Hermano, quiero que sepáis cuán grande lucha sostenemos. Y os pedimos, hermanos, luchad. No os relajéis. Fortalecer vuestro compromiso, orando los unos por los otros delante de Dios el Padre, como el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Padre, quiero que lo que tú me has dado, tú lo guardes. Ese es el misterio de Cristo. Y no solamente oro por estos, oro también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese es el misterio de Cristo.
en este contexto, en el de la intercesión, el poder de la oración. ¿Y sabe con qué termina? Abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. A veces nosotros abundamos en quejas. ¿Sí? Porque hay que ver que esta, el otro y el de la moto, que esto, que lo otro, y abundamos en quejas. Y aquí dice, abundando en acciones de gracia. Dando gracias a Dios por todo y por todos. Que abunden las acciones de gracia. No nos excusemos buscando responsabilidades en otros, culpando a otros de nuestras circunstancias. Como decía alguien, cuando yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que me señalan a mí. Y a veces hacemos juicios o valoraciones cuando lo que debemos de hacer es dar gracias a Dios. Pues hermanos, damos gracias al Señor por vosotros y os pedimos que nos ayudéis luchando. Por eso se ha sugerido un ejército de intercesores, quienes se comprometan a orar todos los días por algunos aspectos de la obra de Dios en la Sierra Norte. Os rogamos, luchad, porque bien lo sabéis, no es fácil. Señor, queremos darte gracias porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos nada más. Pero Señor, su ejemplo, su enseñanza, su modelo, nos revela, Señor, nos ha revelado cómo quieres tú que nosotros te sirvamos a ti y tengamos comunión los unos con los otros. Y Señor, gracias, porque nuestro gozo es grande a ver tu fidelidad en tu iglesia, también aquí como en Arcosa. Señor, y te seguimos rogando, derrama bendición. Y a los que se van, tú vas añadiendo, Señor, fortalécelos en ti. Y gracias, porque tu obra es tuya, no de ningún hombre. Por eso a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén.